Dos. Métodos cuantitativos para la administración. Nombre de los participantes: Paul Dunbar, Amanda Isabel y Torres Pech, Fátima Beatriz. A6.3, manejo de software. Unidad 6, redes. Objetivo: el estudiante utilizará la herramienta de software Microsoft Excel para la resolución y el desarrollo de los problemas vistos en la unidad. Esto para la realización y ejecución de un proyecto o de varios proyectos con el fin de reducir los tiempos y los costos. ¿Cuál es el contenido de la diapositiva? Gráfica de Gantt, método de ruta crítica e interpretación de resultados. Diagrama de red. El diagrama de red del cronograma de proyecto es una representación gráfica de las relaciones lógicas entre las actividades del cronograma del proyecto. Estos diagramas nos indican un favorecimiento para una mejor planificación y gestión del mismo proyecto. A través de este diagrama es posible tomar diferentes decisiones durante la fase de planificación y desarrollo de un proyecto. Gráfica de Gantt. La gráfica de Gantt es uno de los métodos más utilizados dentro de la administración de proyectos. A través de esta gráfica se puede planificar diversas actividades y revisar los avances que este mismo tiene. Su objetivo es el cumplimiento de las actividades en tiempo y forma, ya que presenta una de la visión ordenada y coherente entre las tareas. ¿Qué nos muestra una gráfica de Gantt? Este siempre nos va a mostrar la fecha de inicio y la fecha de finalización del proyecto, las tareas que hay dentro del proyecto y quién está trabajando en cada tarea. También nos mostrará la fecha programada de inicio y la finalización de las tareas. Una estimación de la cantidad de tiempo que se requiere de cada tarea, o sea, la duración de cada tarea y cómo se superponen las tareas si hay algún tipo de relación entre ellas. ¿Cuáles son sus ventajas de la gráfica de Gantt? Esta siempre nos mostrará claramente la estructura de cada tarea, nos va a mostrar sus dependencias y los puede compartir con terceros, o sea, con diferentes tareas. Mantiene la motivación y el enfoque. Se usa para la colaboración y para la asignación de recursos, donde muestra la ruta crítica. ¿Cuáles son sus desventajas? Nos muestra relaciones de procedencia entre actividades, claramente. Esta no nos permite optimizar el desarrollo de ciertos programas y nos muestran las actividades críticas o claves de un proyecto. A continuación, les explicaré el diagrama de PERT. Este fue diseñado para proporcionar diversos elementos de información para los administradores del proyecto. Expone la ruta crítica de un proyecto, actividades que limitan su duración y lograr que el proyecto se realice en un plazo corto de tiempo. Si una actividad de la ruta crítica se recarga, pues esta por ende se demorará la misma cantidad. Las actividades que no están en la ruta crítica tienen cierta cantidad de holgura, donde pueden empezarse más tarde y permitir que el proyecto se mantenga dentro de este programa. El PERT identifica estas actividades y la cantidad de tiempo de retardos. A continuación. Gracias, Miravin. Yo les voy a hablar de la ruta crítica de PERT. Como pueden observar en el diagrama que está a un lado, tenemos tanto el diagrama de PERT como el CPM unidos. Nos dice que la ruta crítica de PERT es el método de camino crítico. Es un proceso administrativo de planeación, programación, ejecución y control de todas las actividades que componen un proyecto. Esto para que se pueda desarrollar en un tiempo crítico, un tiempo límite al costo óptimo. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí les voy a hablar de las diferencias que existen entre el PERT y el CPM. Nos dice que el PERT utiliza valores probabilísticos, mientras que el CPM usa valores determinados. También que en el PERT la variable de tiempo se considera desconocida. Entonces solo se tiene aproximaciones o estimados. En el caso del CPM, estos tiempos sí se conocen y pueden variar cambiando el nivel de recursos que se coloquen para su cumplimiento. Nos dice que el PERT tiene un tiempo esperado de finalización de un proyecto y va a ser la suma de todos los tiempos que se esperan para esa ruta crítica.
Mientras que en el CPM, a medida que vamos avanzando, estos estimados se van a utilizar para controlar y monitorear el progreso. Entonces, si ocurre algún retraso, se va a hacer todos los esfuerzos para que se logre alinear con los tiempos establecidos. En cuestión a PERT, nos dice que las distribuciones de tiempo de estas actividades varían y la suma de estas variaciones van a componer las actividades de la ruta crítica. En el CPM, las actividades son continuas, son interdependientes y mantienen un orden cronológico. Entonces, ofrecen parámetros para que se puedan cumplir en un tiempo oportuno de inicio. Y en el caso, y finalmente en PERT, se consideran 3 estimaciones, que es el tiempo más probable, el tiempo optimista y el tiempo pesimista. Para CPM, los tiempos son normales, acelerados, para cierta cantidad de actividades y de acuerdo a los recursos que se van a aplicar en estas actividades. La siguiente diapositiva, por favor. Les voy a hablar ahorita de los beneficios. Dice que va a mejorar la planificación del proyecto, del proyecto y la toma de decisiones. Esto ocurre porque hay una mayor integración y la forma en que se presentan los datos. Permite optimizar la evaluación de los tiempos de ejecución y a cada actividad le da un tratamiento individual y otro integrado con las demás actividades. También facilita la identificación de los puntos críticos. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las desventajas, nos dice que PERT requiere una gran cantidad de mano de obra, tiempo y otros recursos. Estamos hablando de tecnología, materiales, personal, económicos. Entonces, carece de flexibilidad para que se pueda adaptar a los cambios que van a surgir, a diferencia del CPM. El éxito de este diagrama tiene una fuerte vinculación con la experiencia de la gerencia. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora les voy a hablar del CPM. Nos dice que este es un método de la ruta crítica y también es diagrama CPM. Este es un algoritmo que se basa en la teoría de redes. Nos va a permitir calcular el tiempo mínimo para realizar un proyecto y utiliza pues intervalos determinados. A diferencia de PERT, que lo que utiliza son probabilidades. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, nos dice que la ruta crítica de CPM puede ser calculada a partir de 2 reglas. La primera nos dice que vamos a identificar las actividades con nodos, uno de inicio y otro final. La regla 2 es que si hay 2 actividades que van en el mismo nodo final, vamos a utilizar un nodo ficticio que va a representarse con un arco de puntos. A continuación, voy a relatarles los pasos para poder resolver y encontrar la ruta crítica. El primer paso es que vamos a tomar la información que nos otorguen y la vamos a registrar en una tabla de actividades, donde señalemos las relaciones y la duración de estas actividades. Después vamos a crear un diagrama CPM con estas actividades. En caso de que tengamos ficticias, hay que colocarlas y se va a calcular en base, con base a 3 indicadores de tiempo. Nos dice que vamos a seguir nuestro camino, nuestra ruta de izquierda a derecha y luego en viceversa. Esto para obtener nuestros tiempos tempranos, tiempos tardíos y las holguras, que resultan de la diferencia de estos tiempos. El paso último en la ruta crítica nos dice que va a ser aquella donde las holguras sean iguales a 0. Es decir, que no tengo un tiempo estimado para retrasarme. Estas actividades tienen que realizarse en el periodo que se tengan designados, no puede omitirse. Entonces, es posible que encontremos más de una ruta crítica que cumplan estas condiciones y van a ser válidas. La siguiente diapositiva, por favor. Problemática. Un proyecto que se refiere a la instalación de un sistema de cómputo consta de 8 actividades. Se indican enseguida las actividades antecedentes, inmediatas y los tiempos de cada actividad en semanas. La problemática nos pide trazar la red de PERT CPM para este proyecto. ¿Cuáles son las actividades de la ruta crítica y cuál es el tiempo esperado de determinación del proyecto?
Vemos a un costado la tabla que nos otorgan las actividades, los antecedentes inmediatos y el tiempo en semanas. Acá podemos notar que las actividades, la actividad A y B son previas a todas. La actividad C es simultánea a la A. La actividad D precede de B y C. La actividad E es simultánea de D. La actividad F es simultánea de E. La actividad G es precedente de B y C. Y la actividad H es precedente de F y de G. Acá ya tenemos la gráfica realizada en Excel y podemos ver que su duración es de 21 días. Tenemos las actividades y la duración de cada actividad plasmada en este recuadro. También podemos ver las rutas que tenemos marcado con rojo, que son la finalización e inicio de cada actividad. Posteriormente lo vamos a plasmar en el programa CPM, donde nos vamos a dirigir en el apartado de proyecto de administración y nos vamos al tiempo estimado individual. Nos va a arrojar llenar esta siguiente tabla, donde nos vamos a poner el número de actividades a evaluar, que son 8 actividades, de la A a la H. Y en la tabla de estructura estaremos poniendo o marcando la lista predecesora inmediata. Le damos OK y ya nos arroja la tabla que vamos a vaciar la información anterior. Muy bien, en esta tabla lo que vamos a observar es que nos está solicitando las actividades que el mismo sistema ya nos las brinda al momento de elegir al inicio. Estas actividades están representadas por una letra, podrían ser números también, solamente es como una clave para referirnos a una actividad. Luego nos dice lo siguiente, el tiempo de duración de estas actividades. En este caso tenemos que la actividad A tiene una duración de 3 semanas y a un lado nos dice que esta no precede a ninguna o no requiere que ninguna finalice para que ella pueda empezar. Observamos que está vacío ese campo. Sin embargo, actividades como la actividad G, por ejemplo, sí dependen de que se finalice la actividad B y la C. Entonces, dependiendo de la cantidad de actividades que se requieren terminar para que pueda empezar esta, es el lugar que va a ocupar en los campos de predecesor. Una vez que hemos realizado esto, vamos a ir en la parte de arriba de nuestro programa donde dice resolver y al seleccionarlo, automáticamente nos va a brindar cierta información. Lo primero que vamos a observar es tanto las gráficas como un pequeño cuadro de holguras. Ahorita les voy a explicar acerca de la gráfica de Gantt. Como podemos mirar, el diagrama que hicimos en Excel es muy parecido a lo que nos da el sistema. Inclusive nos señala la cantidad de días que tenemos para este proyecto visualmente, que son 21 días y que coinciden con la tabla que tenemos en la parte de abajo, que hicimos en Excel. Y está marcando en rojo aquellas actividades que tienen que realizarse porque tienen una secuencia necesaria para que se puedan cumplir el resto de las actividades. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, acá vamos a trazar la red de PER y calcular cuáles son las rutas críticas y cuál es el tiempo esperado de la terminación del proyecto. Acá podemos ver que el programa ya nos arroja la gráfica de PER donde nos está marcando por rojo las rutas críticas. En este caso, la ruta crítica son las actividades A con una duración de 6, la actividad D con una duración de 5, la actividad E con una duración de 4, la actividad F con una duración de 3 y la actividad H con una duración de 3. Podemos notar que haciendo la suma nos da una duración de 21 días, mismo resultado que nos dio con la gráfica de Gantt. Posteriormente también podemos observar visualmente que tenemos otras rutas como las que son la actividad A, que su duración es de 3, la actividad C, que su duración es de 2, la actividad G, que su duración es de 9, y la actividad H, que su duración es de 3. Esta otra ruta, otra posible ruta, sería una duración de 17 semanas. Muy bien. A continuación, la tabla de la que estábamos platicando en la actividad anterior es nuestra tabla de holguras. Como pueden observar, se nos señala las actividades
que tenemos para este proyecto y en rojo esas actividades que no pueden demorar, que no tienen un tiempo estimado para que pueda retrasarse. O sea, tiene que realizarse y no tiene un tiempo para que exista demora. Esto sería nuestra ruta crítica. Identificamos que es B, D, E, F, H. Luego, a un lado, tenemos la duración de estas actividades, el tiempo, los tiempos más tempranos de inicio y fin, y los tiempos tardíos de fin e inicio. La diferencia entre estos nos otorga cierta holgadura. En este caso, vemos, por ejemplo, para la actividad A, que tenemos una semana de holgadura para que podamos concluir el proyecto, cosa que no ocurre con la actividad B. Se no tiene un tiempo para que pueda demorar. Adicionalmente, esta tabla nos muestra que el proyecto va a tener un tiempo de terminación de 21 días. Aquí donde debajo de la actividad nos dice proyecto 21 semanas, perdón. Esta actividad es en semanas. Y de esta manera podemos observar los tiempos esperados de terminación de este proyecto, así como las actividades de ruta crítica que también observamos en el diagrama de PERT. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Después de la investigación realizada y los ejercicios efectuados que hemos realizado con referente a la unidad 6, podemos concluir que esta herramienta es un apoyo fundamental e importante para el administrador, ya que esto va de la mano en la toma de decisiones y en la asignación de recursos, gestión del tiempo y evaluación de proyectos. Esto debido a que es posible presentar cierta información de los proyectos de una manera simplificada, donde podemos observar visualmente y con registros numéricos cierta información que nos respalda en los planteamientos y decisiones de quienes ocupen los diagramas de red, ya que en la planificación de proyectos podemos desprender diversos procesos, tareas y variaciones que implican riesgos para la organización. Por lo que una de las herramientas fundamentales para llevar a cabo la ejecución de estas tareas, como hemos visto, son los diagramas de redes, los cuales consisten en la identificación y documentación de las relaciones lógicas que existen entre acciones inaudibles para llevar a finalizar el plan, ya sea por la utilización de nodos que nos permite representar las actividades, donde mostramos la presencia de cada una de las actividades encontradas con una ruta más favorable que nos permitan minimizar el tiempo de la ejecución del proyecto y la minimización de los costos del mismo. A continuación les vamos a dejar con las referencias que utilizamos para realizar este proyecto y les agradecemos mucho por su atención. Buen día.